Hay verdades que creemos conocer, hasta que un alma pura nos las revela con una claridad inesperada. Para el mundo, esa alma fue Carlo Acutis, un joven con jeans y zapatillas deportivas que, bajo una apariencia común, albergaba el corazón de un santo. Su historia no comienza en un monasterio antiguo, sino en las calles de Milán, entre el sonido de los videojuegos y el brillo de una pantalla de computadora. En apenas 15 años, su vida se convirtió en un eco de eternidad que aún resuena. En él convivían dos mundos que parecían irreconciliables. Por un lado, la normalidad de un adolescente de su tiempo, el entusiasmo por la tecnología, la alegría compartida con amigos y la curiosidad por la informática. Por otro, una profunda e inusual sed de lo sagrado, un anhelo por la Eucaristía que superaba cualquier distracción mundana. Esta dualidad no era una contradicción, sino una armonía perfecta que demostraba que la fe y la modernidad podían danzar en un mismo corazón, iluminándolo todo. La pregunta central surge con una fuerza ineludible. ¿Cómo pudo un joven de 15 años, inmerso en la cultura digital, convertirse en un faro espiritual para millones? Su vida fue un susurro de Dios en medio del ruido del siglo XXI. Un testimonio de que la santidad no es una reliquia del pasado, sino una posibilidad vibrante y accesible. Su breve paso por la tierra dejó una estela de luz que obliga al mundo a detenerse y a interrogarse sobre el verdadero sentido de la existencia. El primer testigo de este misterio fue su propia madre, Antonia Salzano. Ella, como cualquier madre, creía tener una fe que transmitiría a su hijo, una tradición familiar que pasaría de generación en generación. Sin embargo, desde muy temprana edad, fue Carlo quien la tomó de la mano y la guió hacia una comprensión más profunda de lo divino. En los ojos infantiles de su hijo, ella vio una llama que no había encendido, un conocimiento del cielo que no le había enseñado. Así, la historia de Carlo Acutis se revela no solo como la biografía de un joven piadoso, sino como el despliegue de un plan mayor. Cada detalle de su vida ordinaria, cada gesto de caridad, cada hora frente al Santísimo Sacramento, apuntaba hacia un propósito que trascendía su propia existencia. Su vida fue una misa continua, una ofrenda silenciosa que preparaba al mundo para un mensaje urgente. El cielo no está lejos y la autopista para llegar a él está abierta para todos. Nacido en Londres, pero criado bajo el cielo de Milán, Carlo Acutis legó al mundo en un hogar donde la fe era más una tradición que un fuego vivo. Sus padres, Andrea y Antonia, le ofrecieron una vida cómoda y moderna, un lienzo en blanco para un niño del nuevo milenio. Nadie sospechaba que en ese entorno ordinario, entre las rutinas de una familia acomodada, estaba germinando una semilla de eternidad, una presencia silenciosa que, muy pronto, comenzaría a interpelar a todos a su alrededor. Los primeros indicios de su singularidad aparecieron con la pureza de un amanecer. Con apenas 3 años, sentía una atracción inexplicable por las iglesias. Mientras paseaba con su niñera, pedía entrar para saludar a Jesús.
Su mirada se detenía en los crucifijos, en las imágenes de la Virgen, con una reverencia impropia de su edad. Eran gestos pequeños, preguntas susurradas, que revelaban una conexión innata con lo sagrado, un diálogo secreto que su propia madre observaba con una mezcla de ternura y asombro. Pronto se hizo evidente que su corazón latía a un ritmo diferente al de los demás niños. Mientras sus compañeros se sumergían en juegos y fantasías infantiles, Carlo buscaba momentos de silencio. Su curiosidad no se dirigía a los juguetes, sino a los misterios de la fe. Le preguntaba a su madre sobre los sacramentos, sobre el alma, sobre el propósito de la vida. Eran interrogantes profundos que desbordaban la lógica de un niño, revelando un alma que buscaba su origen y su destino en Dios. Esta sed espiritual encontró su prime cauce en el rezo del rosario. Para Carlo, no era una simple repetición de oraciones, sino un encuentro diario y amoroso con la Madre del Cielo. La consideraba su confidente más fiel, la guía segura en su camino hacia Jesús. Sostenía las cuentas del rosario con una devoción que conmovía, transformando un acto de piedad tradicional en una conversación íntima y personal. Esta práctica diaria se convirtió en el ancla de su vida espiritual, su refugio y su fortaleza. Antonia, su madre, fue la primera en ser transformada por esta ola de fe. Ella, que había asistido a misa solo en contadas ocasiones, se encontró siendo guiada por su propio hijo. Las preguntas de Carlo la obligaron a buscar respuestas, a estudiar el catecismo, a profundizar en una fe que había mantenido en la superficie. Fue un camino de conversión inesperado, donde la madre se convirtió en discípula y el hijo en un pequeño maestro que le enseñaba a mirar al cielo con ojos nuevos. Su amor por Dios se traducía en un amor tangible por el prójimo. Desde muy pequeño mostró una sensibilidad extraordinaria hacia los más necesitados. Ahorraba su paga semanal para comprar comida para las personas sin hogar que encontraba en su barrio. En la escuela defendía a los compañeros con discapacidad que sufrían acoso, convirtiéndose en su protector y amigo. Su caridad no era un deber aprendido, sino el desbordamiento natural de un corazón que veía el rostro de Cristo en cada persona que sufría. El centro de su universo espiritual, incluso antes de poder recibirlo, era la Eucaristía. Sentía una devoción magnética por la presencia de Jesús en el sagrario. Su mayor anhelo era hacer la primera comunión, un deseo que expresó con tal insistencia y madurez que se le concedió el permiso para recibirla a los 7 años. Aquel día marcó un antes y un después, el inicio de su autopista hacia el cielo, un encuentro diario con Jesús que ya nunca abandonaría. Así, su infancia no fue simplemente la crónica de un niño piadoso, sino la manifestación de un plan divino que se desplegaba con delicadeza y firmeza. Cada gesto de amor, cada oración susurrada, cada acto de caridad era una pincelada en el retrato de un alma elegida. El mundo aún no lo sabía, pero en las calles de Milán, un joven apóstol con zapatillas deportivas estaba siendo preparado para una misión que trascendería el tiempo y el espacio, recordándole a la humanidad la belleza de la santidad. Tras su primera comunión,
La Eucaristía se convirtió en el sol alrededor del cual giraba su existencia. No era un rito dominical, sino una necesidad diaria, el encuentro vital con un amigo vivo y real. Para Carlo, la misa era la verdadera cita con la felicidad, su autopista hacia el cielo, personal y directa. Veía en la hostia consagrada no un símbolo, sino a Jesús mismo, esperándolo con un amor infinito que alimentaba su alma y daba sentido a cada uno de sus días. A su lado, como una presencia constante y eterna, caminaba la Virgen María. El rezo diario del rosario no era una costumbre mecánica, sino una conversación íntima con su Madre Celestia. La consideraba su confidente, la guía segura que lo llevaba siempre de la mano hacia Jesús. En cada Ave María, Carlo encontraba consuelo, fuerza y la certeza de no estar solo en su camino de fe. Su devoción mariana era el ancla que mantenía su corazón firme en medio del mundo, su refugio seguro. Este profundo mundo interior coexistía con una pasión por la era digital. Carlo poseía un talento extraordinario para la informática, un don que podría haber utilizado para el entretenimiento o la distracción, como tantos jóvenes de su generación. Sin embargo, en su corazón, esa habilidad no era un fin en sí misma, sino un instrumento providencial. Veía el teclado y la pantalla no como puertas a un mundo virtual, sino como herramientas para construir puentes hacia lo eterno, un nuevo púlpito para anunciar el Evangelio. Fue entonces cuando sus dos grandes amores, la Eucaristía y la tecnología, convergieron en una misión sin precedentes. Se propuso crear una exposición virtual que documentara todos los milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia en el mundo. Un proyecto monumental, nacido de la convicción de que la evidencia tangible del amor de Dios podría despertar los corazones dormidos. Quería que todos vieran lo que él ya sabía, que Jesús está realmente presente en el altar, esperando por nosotros en cada sagrario. Su habitación se transformó en el centro de operaciones de un apóstol moderno. Noches enteras dedicadas a investigar, diseñar y programar con la misma devoción con que un monje medieval copiaba manuscritos sagrados. El brillo del monitor iluminaba un rostro joven, pero concentrado en una tarea divina. Cada línea de código, cada imagen seleccionada, era una oración, un acto de amor, para que el mundo conociera la verdad más grande y bella, la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento. Esta labor no nacía de un simple interés académico, sino de una urgencia pastoral. A Carlo le dolía la indiferencia de tantos que pasaban ante los sagrarios sin darse cuenta del tesoro que contenían. Su exposición era un grito de amor, un intento de sacudir las conciencias. Hicieron mostrar, a través de hechos hicieron testimonios, que la fe no se basa en fábulas, sino en un Dios que se hizo pan para quedarse con nosotros. Su mayor anhelo era que el mundo se enamorara de Jesús. De esta manera, sin salir de su casa, Carlos se convirtió en un misionero global. Transformó la Internet, a menudo un lugar de soledad y dispersión, en una red de comunión y evangelización. Demostró que la santidad no exige huir del mundo moderno, sino consagrarlo a Dios. Su computadora se convirtió en un altar, desde el cual su testimonio comenzó a irradiar una luz que, incluso después de su partida, seguiría
iluminando a millones de almas en todo el planeta. Pero la autopista hacia el cielo, a veces, atraviesa paisajes de dolor. A principios de octubre de 2006, una fatiga que parecía una simple gripe reveló su verdadero rostro. El diagnóstico cayó con la fuerza de un rayo. Leucemia mieloide aguda, en su forma más agresiva y fulminante. La vida, que hasta entonces había sido un himno de alegría y devoción, se enfrentaba a una prueba repentina y brutal. El mundo parecía detenerse, suspendido en la incredulidad y el miedo ante la fragilidad de un cuerpo tan joven. Frente a la noticia que desmoronaría a cualquiera, Carlo mostró una serenidad que desconcertaba a los médicos y enfermeras. No hubo quejas, ni preguntas desesperadas, ni un atisbo de rebelión en su espíritu, en su rostro. Marcado por el avance de la enfermedad, brillaba una paz que no era de este mundo. Aceptó el sufrimiento no como un final, sino como una nueva etapa de su viaje, una oportunidad para unirse de una manera más profunda a la pasión de Cristo que tanto había meditado. Fue en ese lecho de hospital donde pronunció las palabras que se convertirían en el testamento de su alma. Con una claridad asombrosa, miró a sus padres y dijo: ofrezco todos los sufrimientos que tendré que padecer por el Señor, por el Papa y por la Iglesia, para no tener que estar en el purgatorio e ir directamente al cielo. No era una resignación pasiva, sino una ofrenda activa, un acto de amor sacerdotal de un joven que convertía su dolor en redención para otros. Para su madre, Antonia, el mundo se había fracturado. El dolor de ver a su único hijo consumido por la enfermedad era una agonía indescriptible. Cada momento en el hospital era una mezcla de esperanza frágil, una realidad abrumadora. Sin embargo, en medio de su propio calvario, la actitud de Carlo se convirtió en un ancla. La serenidad de su hijo no aliviaba el dolor, pero lo llenaba de un significado que trascendía la tragedia, invitándola a mirar más allá del sufrimiento visible. Observándolo, Antonia comenzó a comprender que no estaba presenciando el final de una vida, sino la culminación de una misión. La fe de Carlo, que él había visto florecer con asombro, ahora se revelaba en su máxima expresión. Él no solo creía en el cielo, vivía ya con la certeza de su destino, su capacidad para sonreír a las enfermeras, para preocuparse por sus padres en medio de su propia agonía. Era la prueba de un amor que la muerte no podía tocar. En la habitación de hospital, el silencio no era de vacío, sino de una presencia sagrada. Su cama se convirtió en un altar, y su cuerpo doliente en una ofrenda viva. Cada procedimiento médico, cada punzada de dolor, era unido al sacrificio de Jesús en la cruz. Carlo estaba viviendo, de la manera más radical, aquello que había aprendido ante el sagrario, que es sufrimiento. Cuando se une a Dios, se transforma en un acto de amor infinito, en una fuerza que puede cambiar el mundo. Antonia comenzó a unir las piezas del rompecabezas de la vida de su hijo. Recordó su devoción infantil, sus preguntas profundas, su urgencia por evangelizar a través de Internet. Todo cobraba un nuevo sentido. No era la biografía de un joven bueno, sino el despliegue de un plan divino.
La enfermedad no era un accidente trágico, sino el celo fina, la firma de Dios sobre una vida que había sido, desde el principio, enteramente suya y para él. Así, la prueba que amenazaba con destruir a una familia se convirtió en una cátedra de fe. El punto de inflexión no fue la enfermedad, sino la respuesta de un corazón entregado. Carlo no estaba perdiendo la vida, la estaba entregando voluntariamente en un último acto de coherencia con su fe eucarística. Estaba enseñando al mundo, y primero a su propia madre, que la verdadera vida no se mide en años, sino en la capacidad de amar hasta el final. Los días se consumieron con una velocidad vertiginosa, cada hora robándole un poco más de fuerza a su cuerpo terrenal. Sin embargo, mientras la vida física cedía, su espíritu permanecía, lúcido, anclado en una paz incomprensible para quienes lo rodeaban. La habitación del hospital se había convertido en un umbral sagrado, un espacio donde el tiempo parecía detenerse, suspendido entre la fragilidad humana y la inminencia de la eternidad. Carlo ya no pertenecía del todo a este mundo. Su mirada estaba fija en un horizonte que solo él podía ver. El 12 de octubre de 2006, con apenas 15 años, el corazón de Carlo dejó de latir. No fue una lucha, sino una entrega serena, un último suspiro que lo devolvía a su Creador. La autopista hacia el cielo había llegado a su destino. Para el mundo era el final de una vida prometedora. Para la fe era la llegada de un alma a su hogar. En el silencio que siguió, quedó flotando una pregunta que trascendía el dolor. ¿Qué significaba esa partida tan prematura? Para sus padres, el mundo se detuvo. El silencio en su habitación era ensordecedor. Su computadora, antes un faro de evangelización, ahora era una pantalla oscura y fría. La ilusión de la pérdida se apoderó de todo, una ausencia que parecía un abismo imposible de llenar. El dolor de una madre que pierde a su único hijo es un lenguaje sin palabras, un calvario personal que Antonia tuvo que recorrer paso a paso, buscando un sentido en medio de la oscuridad más absoluta que jamás había conocido. Pero en medio de la desolación, la semilla de su vida comenzó a germinar de una forma invisible. El recuerdo de su sonrisa, incluso en el sufrimiento, se convirtió en un bálsamo. Su paz en el lecho de muerte no era la de alguien que se rendía, sino la de alguien que llegaba a casa. Poco a poco, la certeza espiritual comenzó a abrirse paso a través del velo del luto. La vida de Carlo no había sido arrebatada, había sido completada, ofrecida en un acto de amor perfecto. Él había dejado un testamento no escrito, una filosofía de vida resumida en una de sus frases más célebres. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Carlo no fue una copia, vivió y murió como una obra maestra única de Dios, un testimonio vibrante de autenticidad evangélica en plena era digital. Su muerte no fue la interrupción de su originalidad, sino el sello definitivo que la autentificaba para siempre, un llamado a que cada persona descubriera su propio diseño divino. Así el luto, aunque profundo, comenzó a transformarse en misión. Antonia y Andrea comprendieron que su partida no era una derrota,
sino el inicio de su verdadera influencia en el mundo. La ilusión de la pérdida cedió ante la realidad de una presencia eterna. El joven que había dejado físicamente el mundo estaba, en realidad, más presente que nunca. Su fuga al cielo no fue un escape, sino el comienzo de un regreso, una lluvia de gracia que apenas comenzaba a caer sobre la tierra. La noticia de su partida no se quedó entre los muros de Milán. Como una onda expansiva de luz, la historia del joven que amaba la Eucaristía más que a sí mismo comenzó a viajar por el mundo. No fue a través de decretos ni de grandes campañas, sino de corazón a corazón. Un susurro de esperanza que crecía en la web, que él tanto había querido consagrar a Dios. La semilla que había sido plantada en el secreto de una vida ordinaria comenzaba a florecer de manera visible. La exposición de los milagros eucarísticos, su gran obra de amor, trascendió su propia vida, convirtiéndose en un testimonio itinerante que recorrió los 5 continentes. Lo que un adolescente había iniciado en su habitación, con fe y un conocimiento informático, se transformó en un instrumento de evangelización global. Su sueño de que el mundo conociera el amor de Jesús en el altar se estaba cumpliendo de una manera que ni él mismo podría haber imaginado, demostrando que ninguna ofrenda a Dios es estéril. Pronto comenzaron a surgir testimonios de todas partes del mundo, personas que, al conocer su historia, sentían un llamado a la conversión, a regresar a los sacramentos, a reencontrar un sentido a sus vidas. Se hablaba de gracias recibidas, de curaciones inexplicables, de una presencia amiga que intercedía desde el cielo. Su fama de santidad no fue una imposición, sino un reconocimiento popular que brotaba espontáneamente de la gratitud de miles de almas tocadas por su ejemplo y su intercesión. Para una juventud a menudo desorientada, Carlo se convirtió en un faro inesperado. En él veía no a un santo lejano e inalcanzable, sino a un amigo, un hermano mayor, que había demostrado que la santidad es posible con jeans y zapatillas deportivas. Les enseñó que la tecnología podía ser un camino hacia Dios, que la verdadera felicidad no estaba en la aprobación virtual, sino en una relación personal con Cristo. Se convirtió en el patrono de una santidad moderna, accesible y profundamente humana. El clamor popular encontró eco en la Iglesia, que inició formalmente su causa de beatificación. La investigación de su vida no reveló secretos oscuros, sino la coherencia heroica de un joven que vivió cada instante con una intensidad de amor sobrenatural. Cada detalle, desde su caridad con los pobres hasta sus horas de adoración, confirmaba lo que el corazón de los fieles ya sabía, que en la vida breve de Carlo Acutis había brillado una luz que no era de este mundo, sino un reflejo del mismo cielo. Años después, un nuevo signo asombró al mundo. Al abrir su tumba para la veneración de los fieles, su cuerpo fue encontrado en un estado de integridad que desafiaba las leyes naturales. Su rostro, sereno, parecía el de un joven que simplemente dormía, esperando el momento de la resurrección. Para muchos, fue la firma visible de Dios sobre una vida que había sido un himno a la pureza, un signo tangible de que la santidad preserva y transfigura incluso la fragilidad de la carne.
Finalmente, en Asís, la ciudad de San Francisco, el joven apóstol de Internet fue declarado beato. Su rostro sonriente, proyectado en la fachada de la basílica, se convirtió en un ícono universal. La Iglesia reconocía oficialmente que su autopista hacia el cielo era un camino válido y luminoso para todos. Carlo ya no era solo el hijo de Antonia y Andrea, sino un amigo un intercesor para la Iglesia universal, un faro de esperanza en un mundo sediento de autenticidad de Dios. Para Antonia, el dolor de la ausencia se había transformado en la certeza de una misión compartida. Ya no era solo la madre que oraba a su hijo, sino la principal testigo de su legado, la voz que elevaba su mensaje a todos los rincones del planeta. Su testimonio se convirtió en un eco de la fe de Carlo, una invitación a descubrir que la pérdida, cuando se vive en Dios, puede convertirse en una fuente inagotable de vida para otros, una maternidad espiritual que abraza al mundo entero. La vida de Carlo dejó de ser una biografía para convertirse en un evangelio vivo para el siglo XXI. Su historia es un llamado universal a no conformarse con vivir como fotocopias, sino a descubrir la originalidad sagrada que Dios ha sembrado en cada alma. Nos enseña que la santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en hacer las cosas ordinarias con un amor extraordinario, transformando el trabajo, el estudio y la amistad en una ofrenda continua, en una misa que dura toda la vida. Su historia no termina con su beatificación. Apenas comienza en el corazón de cada persona que la escucha. El brillo de su pantalla de computadora se ha convertido en una luz perenne que ilumina la oscuridad de nuestro tiempo. Nos deja una pregunta final, una invitación que resuena más a la de su muerte. Sí, un joven de 15 años pudo encontrar a Dios en la normalidad de su vida. ¿Qué nos impide a nosotros abrirle la puerta de la nuestra y emprender nuestra propia autopista hacia el cielo? Carlo Acutis no fue simplemente un adolescente piadoso, sino un profeta vestido con las sencillez de su tiempo. Su mensaje, entregado a través de acciones más que de palabras, fue una revelación para una generación que buscaba sentido en el laberinto digital. Demostró que no es necesario retirarse del mundo para encontrar a Dios, sino que se puede transformar el corazón del mundo moderno en un santuario. Su vida fue una profecía silenciosa que anunciaba la posibilidad de una fe vibrante y auténtica. Su santidad residía en lo ordinario, en la consagración de cada momento. Los jeans, las zapatillas deportivas y la pantalla de su computadora no eran obstáculos para la fe, sino el lienzo sobre el cual pintó su obra maestra de amor a Dios. Enseñó que la Eucaristía no es una reliquia del pasado, sino un encuentro vivo, que la caridad no es un gran gesto, sino la suma de pequeños actos de bondad. Su vida fue un evangelio encarnado en la cotidianidad. La brevedad de sus 15 años no es una medida de pérdida, sino de plenitud. Su existencia no fue una historia interrumpida, sino un poema perfecto, completo en su entrega. Demostró que el valor de una vida no se mide por su duración, sino por su intensidad de amor y su dirección hacia la eternidad.
Su partida no fue el fin, sino la liberación de un mensaje que ya no podía ser contenido por el tiempo ni por el espacio, un eco que resuena infinitamente. A través de su hijo, Antonia Salzano aprendió, y con ella el mundo, que la fe no es una herencia que se recibe pasivamente, sino una lama que debe ser alimentada cada día. Carlo no se limitó a creer. Él vivió su fe con una coherencia radical que desarmaba. Su testimonio nos recuerda que Dios no se encuentra en las ideas abstractas, sino en la fragilidad de un corazón que se abre por completo, permitiendo que el cielo nazca en la tierra de nuestra propia existencia. Por eso, la historia de Carlo Acutis es un espejo que nos interpela directamente, nos obliga a cuestionar nuestras excusas, nuestra tibieza, nuestra creencia de que la santidad es para otros tiempos. Su vida es la prueba irrefutable de que el llamado a ser santos es universal, urgente y posible aquí ipsilon ahora, en medio de nuestras rutinas, nuestras luchas ipsilon, nuestras tecnologías. Nos desafía a dejar de ser fotocopias para abrazar la originalidad divina que llevamos dentro. Su legado no es un recuerdo para admirar, sino una invitación personal e intransferible. La autopista hacia el cielo que recorrió está abierta para todos, y su vida nos deja una pregunta fundamental que resuena en el silencio de nuestra conciencia. Si Dios pudo nacer de una forma tan plena en el corazón de un joven de 15 años, ¿estamos nosotros dispuestos a abrirle las puertas de nuestro propio corazón, dejar que su Navidad eterna comience también en nosotros?